Hola, buenos días chicos. Bueno, les pido una disculpa principalmente por no poderme presentar en nuestra última clase, pero pues tuve que realizar otra actividad. La verdad, no es lo mismo una clase en línea, no es lo mismo una clase presencial y mucho menos es lo mismo una clase grabada porque no existe esa interacción o la parte en el cual ustedes puedan expresar sus dudas durante el proceso del desarrollo del tema. Y bueno, y más en este momento que pues estamos cerrando nuestra materia de educación especial y, y en el cual pues a lo mejor me hubiera gustado que ustedes hicieran sus propias conclusiones de la materia y pudieran expresar qué es lo que se están llevando dentro de esta asignatura, esta materia, ¿no? Pero bueno, eh, hoy es nuestra última clase y vamos a ver la unidad número 8, Servicios de Educación Especial en la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál es el propósito de nuestra clase? Los estudiantes de psicología analicen, comprendan y valoren la organización y el fundamento de los servicios de educación especial en la Ciudad de México, identificando sus modalidades de atención, población objetivo y fundamentos de inclusión educativa para reconocer el papel del psicólogo en la evaluación, intervención y acompañamiento dentro de estos espacios. Bueno, recordando un poco que dentro de la educación en México vamos a darnos cuenta que tenemos un secretario de educación y este secretario de educación en nuestra actualidad pues es Mario Delgado, pero también comprender que en nuestro país tenemos estados y en el cual para poder trabajar de una manera eficaz y eficiente para la educación, pues cada estado tiene un secretario de educación que no puede diseñar su propio modelo educativo, pero tampoco toda la carga la lleva el secretario de la educación, sino que se valen de estos secretarios para poder eh, llevar más eh, estructuralizada, más eficiente dentro de los mismos estados o dentro de la misma, sí, dentro del mismo estado, ¿no? Y pues este secretario que va a dirigir el, el secretario de aquí de la Ciudad de México, pues va a través del acompañamiento de lo que es el secretario de Educación. Y pues ya lo vamos a aterrizar a algo más concreto, a una comunidad más concreta, que pues es la Ciudad de México. Para nuestra, eh, para entrar ya en contenido, centros de atención múltiple CAM, ya como lo hemos visto en clases anteriores, pues darnos cuenta que el CAM es eh, una parte de la educación, ¿no? Como lo que era la USAER o es la USAER, ¿no? Que la USAER, recordando un poco, es el apoyo que brinda a alumnos regulares para poder trabajar ciertas necesidades educativas, que en nuestra actualidad ya no se llama necesidades, sino se llama barreras de aprendizaje y participación. Y la USAER trabaja en escuelas regulares en el cual el niño pues tiene a lo mejor problemas de ortografía, de disgrafía, de discalculia, problemas de conducta que pues le permiten que estos profesionistas, estos psicólogos, estos, sí, profesionistas en el cual
puedan brindarle estrategias en el cual él se pueda desenvolver correctamente dentro del aula. Pero también pues existe lo que son los CAM, que es un servicio escolarizado de educación especial que atiende a niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad cuanto requieren apoyo más especializados. Recordando un poco y tomando en cuenta que pues ya hablando de algunos como lo que es la disgrafía, discalculia, pues entran dentro de la educación regular. Pero un ejemplo, un alumno que tiene autismo nivel 1, pues lógicamente pues también va a entrar dentro de la educación regular. Pero ya estamos hablando aquellas personas que por su condición, por su discapacidad, necesitan una atención personalizada en el cual les permitan comprender el aprendizaje, analizar los contenidos para que el alumno pueda adquirir esos conocimientos y ponerlos dentro de la misma práctica, ¿no? No es lo mismo trabajar en una aula con alumnos regulares, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pues tenemos una gran cantidad dentro de niños en escuelas públicas, a comparación de escuelas privadas, pues también las escuelas de aulas regulares, pues también son reducidos, pero en los CAM son totalmente muy pequeños, en el cual los profesionistas pueden dar mayor atención y comprender mejor estas necesidades. Vamos a ver que dentro de esto, ¿quiénes va a atender el CAM o qué discapacidades van a entrar dentro de lo que es el CAM? Y qué atención o qué es lo que les van a brindar, ¿no? Vamos a ver que, bueno, aquí nos marca el primero, la discapacidad intelectual es una condición de neurodesarrollo que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, que va desde el razonamiento, memoria, solución de problemas. Dificultades en la conducta adaptativa, que no se adapte a su entorno y a las personas que están a su alrededor. Comunicación, autonomía, habilidades sociales, académicas, y que esto se ve manifestado antes, antes de lo que es de los 18 años. Un poquito recordando y tomando clases anteriores, recordemos que la discapacidad intelectual principalmente lo vamos a ver que viene de lo que es desde el nacimiento por factores biológicos, en el cual va a influir el tipo de embarazo que llevaban, la unión de cromosomas, el código de ADN, si era compatible, si hubo consumo de sustancias dentro del mismo embarazo, a comparación de una discapacidad motriz en el cual pues no tiene a lo mejor el movimiento o no puede tener o tiene la dificultad de moverse dentro de su entorno y que puede ser provocada por algo biológico, pero también puede ser provocado dentro de algún accidente. Dentro de, bueno, regresando a otro poquito en algunos diagnósticos que pueden cursar como o pueden considerarse discapacidades intelectuales son el síndrome de Down, parálisis cerebral, y dentro de ellos pues también podemos ver que es el espectro autista, pero pues lo dejamos como independientemente porque pues también tiende a ser una discapacidad muy visual o muy constante, ¿no? No todas las personas con estas condiciones presentan discapacidad intelectual, depende del nivel de funcionamiento cognitivo. Entonces, la parte de la discapacidad intelectual, lo que nos va a importar es la parte
cognitiva, el razonamiento, la comprensión, el análisis dentro del ámbito educativo. Dentro de la discapacidad motriz, pues ya hablamos de que son aquellas personas que no se mueven, que tienen dificultad para desplazarse, que necesitan de alguna silla de ruedas, de un bastón, de alguna andadera. Sabemos que puede ser un factor biológico o por accidente. Y bueno, también dentro de los CAM van a poder atender a aquellas personas con discapacidad auditiva. Se le llama discapacidad auditiva cuando existe una pérdida parcial o total de la capacidad de escuchar que afecta la comunicación y el aprendizaje. ¿Desde qué momento yo, como psicólogo, voy a ver o cómo es que yo voy a identificar si es una discapacidad auditiva? Desde que la pérdida es mayor a 40 decibeles, en que la persona no logra comprender el lenguaje oral sin apoyo. ¿A qué me refiero con esto? A que la persona que tiene una pérdida auditiva necesita que se le hable con un tono de voz fuerte, en el cual se le esté haciendo gestos, se le esté señalando las cosas, pues vemos que existe esa discapacidad auditiva. Incluso con auxiliares auditivos, la audición no es funcional para la comunicación cotidiana. Quiere decir que a lo mejor sí tiene su aparato para escuchar, pero ya no le es útil para aprender o para comprender o escuchar o tener o entablar una comunicación con las personas de su alrededor. Dentro de la discapacidad auditiva existen dos: hipocausia, pérdida parcial de la audición. Y dentro de este tipo van a existir 4 niveles: leve, moderado, severa y profunda. El otro tipo es sordera. Y la sordera es pérdida total del oído o casi totalmente de la audición. Vemos que entonces es una persona que ha perdido la parte auditiva y que se le puede considerar una persona con discapacidad auditiva. La discapacidad visual es cuando una persona presenta una pérdida parcial o total de la vista, que no puede corregirse completamente con lentes, cirugía o tratamientos médicos. ¿Desde qué momento consideramos que es una discapacidad visual? Desde que la agudeza visual es menor de 20/200, en el mejor ojo con la mejor reacción posible, ceguera legal, o cuando el campo visual es menor a 20 grados, cuando existe una baja visión permanente de dificultades dentro de las actividades como lo que es leer, escribir, desplazarse o reconocer rostros y simplemente identifican siluetas. Hay dos tipos de discapacidad visual. Baja visión es la persona que ve con mucha dificultad, que solamente identifica siluetas o camina por ciertos espacios en el cual él conoce. Y otra discapacidad, el otro tipo es ceguera, es la pérdida total de la visión. Pues ya viendo un poco de esto, vemos que la discapacidad visual pues no es solamente aquella persona que usa lentes, no, quiere decir que no tiene esa capacidad, aunque tiene lo que son los lentes o operarlo, no es suficiente, sino que necesita de un apoyo extra. Dentro del trastorno del espectro autista, pues ya estamos hablando o centrándonos, mejor dicho,
con un solo trastorno, que es parte en el cual el trastorno tiene 3 tipos, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Y si nos vamos a una fase 1 en el cual el alumno es bueno o si se le da el tratamiento, si lleva consigo el seguimiento de su discapacidad, el apoyo de los especialistas, pues va a ser apto para poderse desenvolver dentro de una sociedad. Pero si vemos que la persona que tiene autismo en un nivel 2 o 3, pues ya requiere de un apoyo en el cual pues no es recomendable o no es factible, mejor dicho, que esté dentro de aulas regulares, sino ya remitirlo totalmente dentro de lo que es un CAM. Dentro de las discapacidades múltiples, como lo quiere decir, ese múltiple que ocurre cuando una persona presenta 2 o más discapacidades asociadas, por ejemplo, discapacidad intelectual más motriz, discapacidad intelectual más visual o discapacidad auditiva y motriz. O sea, estamos compaginando 2 discapacidades de lo anterior para que sea una discapacidad múltiple. Esas condiciones combinadas generan mayores necesidades de apoyo en comunicación, movilidad, aprendizaje y autonomía. Discapacidad intelectual, en el cual pues vamos a ver que es la parte cognitiva y la discapacidad múltiple presenta simultáneamente de 2 a más discapacidades que impactan al alumno o a la persona. Dentro de esto, vamos a ver que dentro del CAM deben de existir un gran equipo de profesionistas. Estos profesionistas van a ser un psicólogo, un maestro de educación especial, un trabajador social, un terapeuta del lenguaje, un terapeuta físico, dependiendo las necesidades de sus alumnos. Esto sería lo acorde, lo excelente dentro de los CAM, dentro de los CAM. ¿Por qué? Porque ya hay un equipo de trabajo en el cual va a poder atender las necesidades de sus alumnos. Pero desafortunadamente en nuestra actualidad los CAM aproximadamente, si es que tienen algún maestro en educación especial, algún psicólogo, y si estamos hablando que le va muy bien, a lo mejor tiene un terapeuta de lenguaje. Pero desafortunadamente no es así. Dentro de nuestros días vamos a darnos cuenta que solamente tenemos al docente frente a grupo, al psicólogo que va a estar apoyándonos a través de la conducta, a través de elaboración de estrategias. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Actividades que realizan los profesionistas. La evaluación psicopedagógica. Vamos a empezar con esa evaluación en el cual ustedes la realizan, ¿no? La evaluación psicopedagógica es un proceso sistemático de recopilación y análisis de información que permiten identificar las necesidades educativas, fortalezas, barreras para el aprendizaje de un estudiante, con el fin de tomar decisiones sobre apoyos a adecuaciones o canalización a servicios especializados. Ok, una evaluación psicopedagógica, voy a meter ciertos criterios. ¿Qué criterios o qué es lo que voy a identificar? Pues como ya lo hemos visto, datos generales, motivo de la evaluación, antecedentes. Esto es muy importante, ya que los antecedentes nos van a hablar mucho del por qué
el alumno tiene una discapacidad. Vamos a darnos cuenta si es algo biológico, algo que pasó dentro del embarazo. Vamos a darnos cuenta que ya hay estudios previos por parte de un neuropediatra o por parte de un paidopsiquiatra, que son los dos profesionistas en el cual ellos van a poder realizar estos estudios para poder ya tener algo médico, algo certero para nuestros alumnos, para que sepamos desde dónde partir. También viene una evaluación y desarrollo del aprendizaje de acuerdo a distintas áreas, como cognitivas, lenguajes, socioemocionales, habilidades académicas, como lectura, escritura, cálculo, matemáticas, conducta adaptativa, en el cual pues vamos a ver si el alumno se puede adaptar a su entorno educativo. Más aparte, dentro de este mismo reporte tiene que llevar observaciones, resultados e interpretación de las pruebas que realizamos con una conclusión, recomendaciones, que es lo que nos va a importar estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque el diseño de planes de intervención es lo que nosotros queremos con estas evaluaciones. ¿Cómo va a intervenir el docente dentro de su aula? ¿Cómo es lo que va a hacer el docente para que el alumno le preste atención, para que el alumno adquiera el conocimiento que necesita, como para que identifique el contenido? Orientaciones a los padres. Esto es algo muy importante y creo que aparte de lo que estamos mencionando es algo primordial que debemos de hacer con los padres, es concientizar y aceptar la situación que vive el pequeño, aterrizarlos y hacerles comprender que sí, que sus niños necesitan atención profesional, pero no lo van a poder realizar los padres si no existe esa aceptación de la necesidad educativa de sus niños o la barrera de aprendizaje que tiene el pequeño. Después de que nosotros hacemos conscientes a los padres de familia, vamos a orientar al padre qué es una discapacidad, qué tipo de discapacidad está viviendo, cómo lo podemos apoyar dentro de casa, cómo es que a través de los refuerzos de casa podemos mejorar dentro académicamente. El trabajo de habilidades socioemocionales. Recordando que muchos de estos pequeños no solamente se encierran en casita y dentro del camp, no, también son seres humanos que tienen un entorno social, familiar, educativo y en el cual pues muchas veces dentro de la misma sociedad pues va a presentar o va a poder captar o escuchar ciertas referencias hacia él. Ah, no, es que es un niño, paralítico, es que es un niño que no aprende, es un niño con retraso. No, sí lo van a atacar nuestra sociedad, pero también nuestro trabajo fundamental es que nosotros podamos prestar y trabajar con sus emociones, que identifique la emoción, que pueda aceptar esa emoción, que pueda trabajar con esas emociones. ¿Para qué? Para que el niño se pueda estabilizar emocionalmente. Si nosotros tenemos un apoyo en casa, estabilidad emocional, obviamente que dentro de las aulas vamos a poder presentar que el alumno pueda tener y adquirir conocimientos, el desarrollo de sus actividades, la comprensión, la atención que te está prestando. ¿Por qué? Porque se podría decir que dentro de sus demás ámbitos están satisfactoriamente satisfechos. ¿Por qué? Porque lleva un seguimiento. Dentro del CAM, vamos a darnos cuenta y no casarnos con la idea, no, es que en el CAM nada más los cuida. No, el CAM tiene una educación básica. Dentro de nuestra actualidad, brinda
el CAM, la educación básica. ¿Y qué es la educación básica? Preescolar, primaria y secundaria. Posteriormente a hoy en día, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, a lo que es la NEM, tenemos por fases. Primera fase, educación inicial. Segunda fase, todo preescolar. Fase 3, 4 y 5 lo encontramos dentro de primaria. Y esto es fase 3, primero y segundo, fase 4, tercero y cuarto, fase 5, quinto y sexto. Y por último tenemos la fase 6, que son los 3 años de secundaria. Aquí me dice, se trabajan con los contenidos de la educación regular. Quiere decir que vamos a ver los mismos contenidos que están viendo dentro de las mismas aulas de alumnos regulares. Quiere decir que los maestros o los psicólogos deben de conocer el método educativo del país, hablando en México, ¿no? Tenemos que identificar que hoy en día la nueva escuela mexicana ya no son materias, ya no son asignaturas, sino ahora son campos formativos, que tiene 4 campos formativos y que de ahí surgen o tenemos que adaptar 7 ejes articuladores y que dentro de nuestro plan sintético vienen los contenidos que yo voy a ver dentro de clase. Yo eso lo veo dentro de una aula de alumnos regulares, pero también lo tengo que ver con alumnos de CAM, que va a ser con menor dificultad y que va a sufrir algunas modificaciones. Aquí a lo que vamos, adecuaciones curriculares. Dentro de las adecuaciones curriculares vamos a encontrar lo que son adecuaciones significativas y no significativas, como lo estábamos viendo dentro del temario. Las significativas son aquellas que el alumno adquiere y es importante el conocimiento para él porque lo adquiere y lo hace propio a la comparación de adecuaciones no significativas, que es como el tiempo, el material, el grado de dificultad del contenido, para que el alumno comprenda y analice el contenido y pueda adquirir el conocimiento. El ritmo individualizado. Lo vuelvo a repetir. Dentro de las aulas regulares tenemos alumnos con una gran cantidad, aproximadamente de 40 a 50 niños por aula. Dentro de las escuelas particulares pues tenemos un menor número, pero dentro de los CAM no existe como tal una gran demanda para que los alumnos sean muchos dentro de las aulas. Pero si hablamos un poquito del equipo que veíamos, qué tipo de profesionistas deben de estar, pues si estuvieran estos profesionistas, nosotros pudiéramos trabajar casi de forma personal con el pequeño. ¿Por qué? Porque uno va a ir a asistir con la psicóloga, otro va a asistir con el terapeuta del lenguaje, otro va a estar dentro de terapias físicas y los demás van a estar trabajando con el maestro de educación especial. Pues desarrolla temas, casi está dándole la clase para la persona. El material adaptado. Esto va a depender de acuerdo al contenido o a lo que yo le quiero enseñar al pequeño. Si yo quiero enseñar sumas y restas, a lo mejor yo voy a hacer conteo de objetos. Yo voy a hacer restar a través de objetos. Voy a enseñar tablas de multiplicar. Lo voy a enseñar a través de regletas. O voy a enseñar fracciones. No lo voy a hacer que haga círculos, no lo voy a hacer que haga cuadraditos y que divida las fracciones. No, le voy a colocar, a lo mejor pedir material. Vamos a traer un pastel, lo vamos a dividir en 8 partes y vas a tomar 2 de esas 8 partes. ¿Cuántos tomaste? 2 octavos. Es el material que necesitamos de apoyo para que el alumno haga suyo el conocimiento. Un enfoque funcional.
Este enfoque funcional debe de ser aterrizado dentro de su vida cotidiana. Ejemplo, voy a enseñar sumas y restas. Estas sumas le voy a hacer comprender que el alumno va a ocupar las matemáticas y las sumas y las restas dentro de la compra de una tienda cuando va al mandado, en el cual tiene que comprender sumar la cantidad de productos, que si él paga con una cantidad más alta, tiene que hacer una resta para que le entreguen su diferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es lo que le van a entregar de cambio para que, pues sí, sea correcto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que se estaba mencionando y más claro. Un estudiante con discapacidad intelectual moderada en primaria trabaja matemáticas mediante material concreto. Vamos a ver qué va a trabajar. Bloques y fichas y actividades en la vida diaria como el uso del dinero. El niño, vamos a ver, necesita identificar sumas y restas, regreso a lo mismo, ¿no? No, pues va a trabajar de manera en que va a ir a la tienda, tiene que comprar a lo mejor jitomate, tomate, pollo o algunas frituras, y él tiene que ir haciendo la suma y tiene que pagar con un billete de a 500 y tiene que ir a hacer una resta para ver cuánto es lo que le tienen que regresar de cambio. Ya estoy haciendo modificaciones dentro del currículum, estoy haciendo modificaciones dentro del material, estoy haciendo que sea algo en el cual él lo pueda identificar y comprender que lo puede realizar dentro de la vida cotidiana. Y bueno, la evaluación del desarrollo cognitivo. Vamos a evaluar, y no una evaluación cuantitativa, sino una evaluación cualitativa. ¿Cómo es que el alumno llega a resolver estas problemáticas dentro de su propio pensamiento crítico? Apoyo en conductas adaptativas. Comprender que obviamente que una persona con discapacidad le va a costar y le va a ser difícil poderse adaptar a los ambientes de su alrededor. Por eso es que nosotros debemos de prestarle atención y hacer que se adapte a lo que está en su entorno. ¿Y cómo? A través de control de emociones, identificación de emociones, manejo de temperamentos, límites. Eso es algo muy fundamental para poder trabajar con alumnos con discapacidad. Bueno, no solamente el CAM se dedica a enseñar y a arrojar contenidos y que el alumno adquiera todos los conocimientos, no. También dentro del CAM vamos a identificar que existe la parte laboral. Ya aproximadamente vamos a ver que tienen como un pequeño descanso de 3 años, sí, un descanso de años, porque aproximadamente después de los 15 años a 22 años les van a hacer que requieran una formación de trabajo a la vida adulta independiente. Yo lo veo más que independientemente, lo veo como que él adquiera conocimientos para que pueda tener un ingreso económico. Independientemente no sabemos si va a poder lograr vivir solo, pero pues sí va a poder generar un ingreso. Y esto es a través mediante talleres, como por ejemplo un taller de panadería, taller de carpintería, costura, jardinería, servicios básicos, que a él le van a permitir adquirir el conocimiento no solamente de estos talleres, sino vamos a poder poner en práctica los conocimientos vistos en aula para que él pueda desarrollarse, desenvolverse. Como por ejemplo, un joven con discapacidad intelectual leve participa en un taller de panadería donde aprende. ¿Qué es lo que va a aprender el pequeño o el joven, mejor dicho? Seguimiento de instrucciones. Aquí vamos a darnos cuenta que si él está en un taller de panadería, su producto lleva ciertos pasos. Colocar la harina, huevo, y él va a ir siguiendo esas instrucciones. Va a tener la comprensión, va a poder
observar y ejecutar esas instrucciones. Trabajo en equipo. Vamos a ver que ya se adaptó al entorno. Ahora lo que lo vamos a motivar es que él pueda desarrollar sus actividades de manera colectiva. ¿Por qué? Porque dentro de sus mismos talleres va a tener que trabajar con Pedro, con Juanito, en el cual esos equipos se tienen que ir rotando. ¿Para qué? Para que el alumno pueda adaptarse a diferentes contextos, a diferentes tipos de personas y pueda desenvolver y tener esos conocimientos de adaptación. Manejo de tiempos, recordando que pues tenemos que reconocer que en la panadería pues tiene un tiempo para cocerse su producto, un tiempo para precalentar el horno, en cuánto tiempo necesito refrigerar, y él va a ir identificando. Un ejemplo, identifica tiempos, identifica a lo mejor en contenidos horas, minutos, identifica cantidades como litros y kilos, y que a través de estos talleres pues él puede aplicar estos conocimientos dentro de ellos. Las normas de higiene, en el cual pues él va a poder identificar que tiene que cuidar su persona para no enfermar, para poder estar sanamente. Y entre eso podemos hablar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te toca desde la psicología, o que a ti psicólogo, qué es lo que te toca trabajar? A ti te toca trabajar habilidades sociolaborales. Tienes que hacer que esa persona tenga confianza en sí mismo para que el día de mañana que culmine su taller pueda pedir trabajo, a lo mejor dentro de una panadería. No va a poder trabajar de la misma manera, pero sí va a poder trabajar en el cual a través de sus propias habilidades de autonomía, en el cual él se pueda vestir, en el que él pueda desarrollar sus actividades sin el apoyo de alguien más. El proyecto de vida, qué es lo que él espera, cómo se ve en un futuro, cómo se ve proyectado, qué es lo que quiere, cuáles son sus metas a corto, a mediano y a largo plazo. Transición de la vida adulta, hacerle comprender también algo muy importante, que este pequeño deja de ser un niño, pasa a ser a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, y después de la juventud a la vida adulta. Y cómo es que él tiene cambios físicos, psicológicos, y hacerle comprender que ya está viviendo estos cambios. La 8.2, Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, UDI, es la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Es un servicio de apoyo que trabaja dentro de escuelas regulares para favorecer la inclusión educativa. Es a lo que yo les hablaba. Dentro del Estado de México se le conoce como USAER, y dentro de la Ciudad de México es UDI. ¿Cuál es su función? Detecta barreras para el aprendizaje y la participación. Ya no se llama necesidades educativas, se llama barreras para el aprendizaje y la participación. Recordando que la persona con discapacidad no es la persona quien tiene las barreras, sino es la misma sociedad en el cual él se desenvuelve. Existen esas barreras sociales, emocionales, cognitivas e incluso de infraestructura. Al no tener rampas, al no tener espacios para que puedan desenvolverse, el que no puedan tener ciertos materiales para su aprendizaje, esa es una barrera de aprendizaje. Diseñar estrategias inclusivas. Estas estrategias es que el alumno, la persona, pueda integrarse dentro de la misma sociedad. Orientar a docentes. Tú, psicólogo, si decides estar dentro de esta rama,
UDI, vamos a ver que tú vas a elaborar estas estrategias a partir de lo que él hace, que es lo que es la parte curricular, pero también tú tienes que identificar cuál es el campo formativo, cuáles son las metodologías, cuáles son los ejes articuladores y cómo lo vas a ir aplicando dentro de su entorno y ir modificando sus planeaciones. Y no solamente eso, sino que también tienes que elaborar estrategias para que el docente las pueda aplicar dentro del aula. Más aparte, colocar estrategias para la casa para que se siga trabajando y pueda tener un mejor éxito el pequeño. Acompañar a los estudiantes con discapacidad o con dificultades de aprendizaje es lo mismo. Vamos a llevar un expediente, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer aplicaciones de test, vamos a tener evaluaciones médicas, vamos a tener esa información que nos va a servir para el que yo pueda apoyar al alumno, en el que yo pueda elaborar esas estrategias y darle un seguimiento y poder que el alumno adquiera los conocimientos. A diferencia del CAM, el alumno permanece en su escuela regular y recibe apoyos complementarios. Terapia de lenguaje, para corregir la disgrafía entre la B y la D, la pronunciación correcta de las palabras, el cálculo mental, control de emociones, test de temperamentos, ese alumno sí se queda dentro de las aulas regulares, pero tiene el apoyo sí de otros profesionistas. Entonces, bueno, seguimos. Y esto viene aquí, algo muy importante. Un estudiante con TDAH en su secundaria recibe apoyo para organización del tiempo, estrategias de autorregularización, ajustes de evaluación, coordinación del docente. El psicólogo en UDI relaciona valoración psicopedagógica. Haces tu entrevista con padres, haces tus observaciones dentro del aula, ejecutas pruebas y test, sacas una conclusión y con eso empiezas a modificar el currículum, a dar estrategias en aula y casa. Diseño de planes de intervención. Ok, tú vas a estar dentro de esa escuela. ¿Cada cuánto voy a tener que intervenir con el pequeño o cada cuánto voy a darle una sesión para que él pueda mejorar su aprendizaje o para poder hacer correcciones dentro de, obvio, de su aprendizaje? Coordina trabajos colaborativos. ¿A qué se refiere? Docentes, directivos, padres de familia y alumnos. ¿Por qué? Porque todo es un trabajo en equipo. Regularmente a lo que yo le nombro lo que es una triada, que sería docentes, padres de familia y alumnos. Nosotros somos ese extra, ese plus en el cual nosotros damos ese empujoncito al alumno y que identifique cómo trabajar. Promueve cultura inclusiva. Aquí, cuando hay niños con ciertas necesidades o con ciertas discapacidad, el alumno, el psicólogo tiene que ir a hablar con el grupo para poder presentar la situación de su compañero, para que ellos también comprendan, igual que los padres. Va desde una charla de lo que es la discapacidad y irse enfocando cada vez más en lo que está viviendo su compañero. ¿Para qué? Para que ellos puedan comprender lo que está viviendo y cómo es el que se siente, ¿no? Con esto cerramos lo que es nuestra unidad número 8. Con esto finaliza, pero tienen una actividad extra ahorita. Vamos a hacer el estudio de este caso. Ahorita, si se dan cuenta, no fue ni una hora, fue casi 50 minutos, en el cual pues
pues el resto de ese tiempo antes de que apliquen examen, pues van a estudiar este caso. Y dice lo siguiente. Diego, de 9 años, con diagnóstico de trastorno del espectro autista, cursa tercer grado de primaria. Presenta dificultades en la interacción social, rigidez conductual y crisis ante cambios. La escuela regular sugiere cambiarlo a CAM. La familia desea permanecer en la escuela regular con apoyo. Tú vas a analizar ese caso, ya te di a grandes rasgos. Tú que vas a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué servicio sería el más adecuado, CAM o UDI? Vas a colocar cuál es el mejor para este caso. ¿Qué factores deben evaluarse antes de decidir? ¿Qué debes de hacer antes de decidir si va para un CAM o va para escuelas regulares, pero con el apoyo de UDAIR? Y contestar la número 3, que es, ¿qué rol tendría el psicólogo en esta situación? ¿Cuál es el rol que tú vas a manejar? Aquí tú los vas a analizar, vas a escribir, lo puedes redactar en tu libreta, lo puedes redactar en la computadora. Lo más recomendable es que lo hagas dentro de tu libreta, que contestes esas preguntas y dice mandar la actividad en foto de la actividad culminada a mi WhatsApp. Voy a estar leyendo las respuestas, voy a estar checando y bueno, hasta aquí es mi participación. Muchas gracias, les deseo éxito en su examen final. Voy a ponerme a trabajar dentro de sus calificaciones para que hoy mismo puedan ver dentro de su plataforma cuál es la evaluación, cuál es la calificación que obtuvieron. Y pues principalmente gracias y una disculpa, lo reitero, no era algo que tuviera planificado. Pero pues muchas gracias, excelente fin de semana y éxito en sus exámenes. Gracias.